Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con más información aquí en Ampliación de Noticias. A propósito del fallecimiento de esta persona que ha ocurrido en Miraflores, murió en su domicilio el señor Eduardo Ruiz. Quienes lo conocieron de cerca, además de sus familiares, nos recuerdan que fue el primer brigadier del Colegio Parroquial Nuestra Señora de los Desamparados de Breña en los años 70. Ahí conoció al padre Carlos Castillo Matasoglio, que es el actual arzobispo de Lima. Fue consejero espiritual, era una persona que tenía una inteligencia destacada, referente para toda la generación escolar de ese colegio. Y bueno, sus alumnos, sus compañeros, y a quienes él sirvió de guía espiritual, sus compañeros, y a quienes él sirvió de guía, pues lo recuerdan mucho. Promotor de los retiros espirituales en ese colegio parroquial. Lo recuerda, por ejemplo, Enrique Vidal, un alumno de su colegio, un compañero suyo. Así ¿Qué es. tenemos ahora, Patricia? Así es, Ricardo, y hay que reconocer que inicialmente no había un protocolo claro para retirar el cuerpo. Nosotros recibimos la noticia de que el cuerpo seguía en el departamento, pero en el transcurso de la mañana ya logró establecerse el protocolo y esperemos que sirva de modelo para todos los casos que podrían repetirse, claro, y que ojalá no se repitan. Antes, vamos a ir rapidito a conversar con los encargados de la vía panamericana, la entrega de los departamentos. Perdón, estamos con el doctor Alfredo Guzmán, que lo tenemos aquí en cabina, sí, que ha venido para poder conversar con nosotros sobre la forma como deben protegerse el personal de salud. El personal de salud está en la primera línea de contagio y por lo tanto necesitamos saber que están realmente protegidos. Señor Guzmán, doctor Guzmán, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Patricia, y en primer lugar quería decir que creo que el gobierno está haciendo lo mejor posible dentro de las limitaciones que tiene el país como sistema sanitario. Hemos sido ejemplo para la región por tomar las medidas más drásticas, más rápido, a pesar de que mucha gente criticó que era una exageración. Hoy vemos que de exageración nada, ¿no? Sí, hubo mucha discusión interna. Yo fui uno de los que insistía al equipo técnico de que debería entrarse en cuarentena. Sí. Y era difícil por la cuestión social. Y económica, la cuestión, ¿no? Económica, así sí, es. Sí, así es. Pero bueno, se tomó la medida y estamos ahí y los números lamentablemente siguen creciendo y las muertes han aparecido también. Y esto es motivo de preocupación. Pero lo que yo quería es agarrar una arista del problema, que es la protección del personal de salud, realmente. Una de las razones por las que aparentemente no se podía recoger el cuerpo de la persona fallecida en Miraflores era porque, por ejemplo, Fiscalía, que normalmente se ocupa de este tema, en cualquier levantamiento del cuerpo, no tenía. Los doctores de Fiscalía, el personal forense no tenía los implementos necesarios para acercarse. No tenía seguro el personal ni el equipamiento necesario. Ni el equipamiento necesario. En esto tiene que invertir el Estado sí o sí. Así es. Yo hice una lista hace una semana que lamentablemente solo salió de un artículo de Salubristas, donde decía el primer punto era comprar equipamiento, tener equipamiento de máscaras, batas, guantes, gorros y también lentes, y en algunos casos, como ese caso del fallecido, debió ser con escafandra, además, ¿no? Y el segundo tema era los kits. Ese es otro tema, los kits de diagnóstico. Con respecto al primero, quiero decirle que la experiencia de China fueron más o menos 3.300 personal de salud contagiado y fallecieron 22 del personal de salud. A diferencia de lo que sucedió en Singapur. Claro, Singapur es un país de 5 millones de personas, es más chico, pero solo se contagiaron 22 del personal de salud y no falleció ninguno. Y fue realmente porque implantaron protocolos de equipos de protección personal. ¿Cómo es esto? Ellos ya tenían la experiencia de los virus anteriores respiratorios, el SARS y otros, y por lo tanto ya habían adaptado una serie de protocolos para no solo protección personal, sino protocolos hasta de quiénes iban a atender, protocolos quiénes iban a ocupar una cama, protocolos quiénes iban a pasar a cuidados medianos o más intensivos, etcétera. Y esto los ayudó a ordenar. Llegaron al extremo de que la máscara esa que todo el mundo habla, la N95, ellos determinaron hasta qué modelo debería ser para
el rostro asiático, o sea, y era el número 1870. He visto, por ejemplo, fotos de personal de salud que... Con máscaras. No, y además... Esas de No, de las que tienen que tener, pero además, cuando se lo quitan, el nivel de hinchazón de la cara, porque Claro. están horas con este Así es. aparato. Ahora una señora nos decía, por ejemplo, que no se lo podía poner porque se sofocaba. Yo pensaba, y los pobres médicos que están todo el día con la máscara, no se la quitan ni un minuto. También el personal que está en las calles, ¿no? Así es. Por eso hay que hacer turnos y hay que tener el equipo, hay que tener la ropa preparada, limpia, hay que tener un sitio donde descartar las batas y todo lo sucio, cuáles son las que hay que quemar, cuáles son las que hay que lavar, todo ese tipo de cosas es para protección del personal. Además, implantar turnos, ¿no? O sea, no puede estar esta gente estar expuesta 12 horas digamos, a un probable contagio. Y, por ejemplo, no se deben desplazar con su uniforme habitual con el que van a trabajar, ¿no es cierto? Así es, y tienen que bañarse, ojalá existan los medios para hacerlo, ya sabemos las limitaciones de los hospitales Obravo a Jabón, ¿no? Tenemos que entender que proteger al personal de salud es proteger la capacidad de atender, Así ¿no es es. cierto? No es algo menor, no es algo que se puede dejar en el número 10 de las prioridades, ¿no? O sea, el sistema de salud en Italia y en España ha colapsado por eso, porque comenzó a faltar recursos en salud y comenzaron a llamar a jubilados. Imagínense, a jubilados que son mayores. ¿Sí? Entonces era toda una tragedia y estas personas, a mí me han llegado, lógicamente a muchos videos, pero a mí me ha llegado del Colegio Médico, la Federación Médica Peruana, el Colegio de Enfermeros, etcétera, las situaciones en las que están los residentes que están en entrenamiento, porque... Espero que ya se haya limitado las otras cosas que hay, estudiantes, como persona de apoyo social, etcétera, que no es necesario a veces en un momento y tener el mínimo personal que esté atendiendo esta línea primera, ¿no? Lo otro que yo quería decir es con respecto a esta cuestión del número. El número, los 243 que señala hoy día el comercio, ya creo que los especialistas saben que esto hay que multiplicarlo por 3, porque realmente el número es, no sabemos los casos. Y además, los casos para negativizarse pueden pasar entre 14 a 21 días y tienen que pasar 24 horas negativos para ya no infectar. ¿Quién está haciendo los controles de eso? O sea, acá nada más dicen ya se le pasó los síntomas y yo no sé si le están haciendo un test para negativizar. Por lo menos los están aislando y les están diciendo que la cuarentena debe continuar. Por eso es muy importante que el Estado haya avisado que va a comprar 1,5 millones de pruebas más, ¿no? Porque con las que teníamos claramente no nos dábamos abasto para contarlos, ¿no? No podemos llegar a los niveles de Corea del Sur, que es un país con, digamos, una economía mucho más estable que la nuestra y mayor, que hacía 1.500 test diarios, ¿no? Nosotros estamos haciendo 300, 400 test, pero realmente se nos puede acabar esto y tenemos que subir el número de test. Tenemos que hacer la investigación epidemiológica de las personas que estuvieron en contacto, etcétera, y comenzar también a tratar de identificar a aquellos que son portadores. El periodo de incubación de 4 a 7 días y se sabe que la carga viral es mayor en los 2 últimos días y aún no tienen síntomas. Ese es el tema. Por eso está bien que ya nos comportemos como si tuviéramos coronavirus y por lo tanto la mascarilla es fundamental, no solo para el personal de salud, cualquiera que sale a la calle se tiene que proteger la cara, ¿no? Bueno, y hacer el lavado de manos, etcétera, y el gel alcohol cuando si no es posible existe quitarse la ropa ni bien uno en la casa, ¿no? Lo otro es, creo que debemos mejorar los laboratorios porque hay una serie de pruebas que se han visto con la experiencia de tanto de linfocitos bajos como PCR o proteína C reactiva, pruebas hepáticas y una prueba de coagulación que nos dan la idea de que esta persona se puede ir empeorando. Entonces, esa es otra cosa que debemos tener. Lo otro que no sé doctor, tenemos es estas ambulancias y camillas especiales con protección aislante. No sé cuántas tenemos, pero deberíamos tener al menos la una mayor en cada cantidad región, posible, ¿no? sí. Eso. Hay algunas cosas en las que se avanza, como por ejemplo determinar espacios donde se van a aislar a los enfermos, a las personas infectadas. Así es, o sea, aislamiento intermedio y aislamiento mucho más intensivo. Así es. Han buscado la vía panamericana, sí, o sea, es un sitio aislado que se puede controlar. Pero yo me acuerdo en la epidemia del cólera, en los años de los 80, cuando estaba Carlos Vidal Laiseca, el ministro, que fue profesor mío, Cayetano y amigo mío,
yo le dije, ¿por qué no agarramos el Leoncio Prado también? Yo soy Leoncio Pradino. Entonces, Leoncio Prado es un sitio donde se puede aislar gente también y es bastante amplio, ¿no? Hasta el estadio de Alianza Lima, y eso hay que reconocerlo, ha puesto a disposición su estadio, porque en el momento que se tengan que poner tiendas de campaña se puede hacer, así que nuestro reconocimiento al equipo de Ricardo Gómez, que han sido los primeros en ofrecer sus instalaciones para... El Hospital Naval también está poniendo un hospital de campaña. Así es. Ricardo, tus preguntas, por favor. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Hemos escuchado ayer y hoy día, lo ha reiterado el doctor Elmer Huerta, que los nuevos estudios, esta es una enfermedad nueva, vamos conociendo cada día una señal nueva. Discúlpeme, Ricardo, un ratito le voy a pedir al doctor que se ponga los audífonos para ver si así te escucha mejor. A ver, sí, ok. A ver, doctor, buenos días. Ahora sí, bueno, esta enfermedad es nueva, cada día conocemos algún aspecto nuevo de ella y se nos ha dicho, el doctor Elmer Huerta hoy también lo ha reiterado, que cuando una persona enferma estornuda, el virus contenido en las partículas de su estornudo, de su saliva, queda en el aire en forma de aerosol entre 2 y 3 horas. La gente está preguntándose, ¿es decir que ya está en el aire, invade todos los ambientes, o es en el espacio donde esa persona estornudó nada más, o es que el aire se lo lleva a cualquier lugar? No, a ver, Elmer es muy amigo mío, hemos estado juntos varias veces, y es un salubrista reconocido y además un buen comunicador en salud. Lo que sabemos del virus, del coronavirus, es que es un virus pesado y grande, y por lo tanto el estornudo y las gotitas esas no van a avanzar mucho más allá. Por ejemplo, el sarampión avanza hasta 8 a 10 metros, y con el aire que usted dice, pero el virus del coronavirus cae muy cerca, cae un metro, metro y medio, porque es muy pesado. Pero sí se puede quedar en la superficie donde cae por 3 a 4 horas, eso sí. Uh-huh. Y bueno, mientras no sepamos exactamente su comportamiento, mejor es salir con máscara que sin máscara. Está claro que daño, la máscara no nos va a hacer, a lo mucho no nos protege de nada para especial, nada, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo cuidado. Sí, doctor y Patricia, hoy día el buscador mundial por excelencia, el Google, pone su doodle y pone la imagen, cambia su doodle y pone la imagen del doctor Ignaz Semmelweis, un doctor húngaro que en 1847, en un día como hoy, fue nombrado jefe de residentes de la clínica de maternidad del Hospital de Viena. Él fue el primero en demostrar que los médicos requerían el lavado de manos, desinfectarse las manos para o ellos contraer o transmitirle una enfermedad a las mujeres que estaban dando a luz que ellos atendían. Así es. Y eso es importantísimo, doctor, el lavado constante de manos. Para completar la historia, nada más conozco el hospital en Viena, además, era que los médicos hacían las autopsias y atendían los partos también. Entonces, y las obstetrices solo atendían los partos y veían que las infecciones en las pacientes atendidas por obstetrices eran menos que en las atendidas por los médicos. Entonces se le ocurrió a él, ¿qué pasa entre este camino y otro, entre los dos profesionales de salud? Entonces digo, lavarse las manos, y con eso bajó la infección puerperal, que se llamaba en ese entonces, que es la infección postparto, muchísimo. Interesantísimo. Y usted además es ginecólogo y sabe perfectamente sobre estos temas. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Guzmán. Creo que ha sido muy ilustrativo y nos unimos a su cruzada porque el personal de salud esté lo más protegido posible. Por favor, protegido. Una llamada a la ministra de Salud. Hay que proteger a nuestro personal de salud. Es la primera línea. Si no los tenemos a ellos, ¿a quién vamos a atender? Muy bien. Felicitaciones a ustedes también. No, muchísimas gracias. Nosotros solo hacemos nuestro Patricia, trabajo. Sí, Ricardo. ¿Sí? Sí, rapidito. Revisando las redes sociales, la red social del Twitter del Ministerio Público informa, a propósito del caso del paciente que falleció en su domicilio en Miraflores. El Ministerio Público informa que las diligencias de levantamiento de cadáver y posterior necropsia solo se practican en casos que ameriten investigación penal. Este no es el caso. Muy bien, este no es el caso y además alguien tiene que centralizar el recojo de cadáveres, vamos a decirlo de manera fuerte, de cuerpos, y el personal de salud parece el más indicado en estos momentos. Son las 9:00 a.m, nosotros vamos rápidamente a una pausa, le agradecemos al doctor Guzmán haber estado con nosotros, volvemos con más información aquí en Ampliación de Noticias.